Está ocurriendo un calentamiento global que incluso ha provocado el deshielo de icebergs. Sin embargo, se ha desatado una extraña tormenta de nieve en la ciudad más sagrada del Islam. Jesús nos advierte que una gran ciudad atraerá a todas las naciones para adorar a un Dios falso. El libro del Apocalipsis utiliza la imagen de una mujer ramera para ilustrar la blasfemia contra el Dios verdadero. Alguien en esta gran ciudad está tratando de llamar la atención de todos hacia ella, pero la existencia de esta ciudad y las oraciones dirigidas hacia ella son un misterio. Les invito a ver el video completo para descubrir lo que Dios está tratando de comunicar. A través de los fenómenos en la ciudad sagrada de los musulmanes, algo extraordinario está sucediendo en la gran ciudad. Cuando menciono la gran ciudad, sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Es Kaaba en la Meca. Una nevada en Kaaba, la primera en la historia, ha captado la atención de cientos de miles de personas religiosas. Afirman que definitivamente es un mensaje divino. Según la Biblia, el significado de la nieve está asociado con el perdón de los pecados, como se menciona en el Salmo 51:7. Límpiame con hisopo y estaré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 1:18 también dice, ven ahora, arreglemos este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como carmesí, serán como lana. La advertencia de Dios a los falsos profetas fue tan dañina para la nación de Israel que Dios advirtió a través de Moisés en Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que se atreva a hablar una palabra en mi nombre que yo no le he mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Como ya hemos notado, Pedro explicó que los falsos profetas habían venido en el pasado y que los falsos maestros continuarían viniendo con mensajes dañinos llenos de mentiras. Pedro 2:1 advierte, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros, que secretamente introducirán herejías destructivas, incluso negarán al Señor que los compró y traerán sobre sí mismos destrucción rápida. Dentro de Kaaba yace una piedra angular en el cubo llamada Piedra Negra, una maravillosa cosa que Dios dejó para la humanidad. Sin embargo, sabemos que Satanás siempre imita a Cristo e incluso colocaron una piedra angular aquí. ¿Sabías que Jesús es el único que sabe todo, incluido lo que realmente hay dentro de Kaaba? Jesús revela que Alá del Corán está en realidad restringido dentro de la piedra negra de Kaaba, según las revelaciones proféticas compartidas por Jesús. Esta revelación se desarrolla en el libro del Apocalipsis, donde Jesús revela al falso profeta identificado como nada menos que el propio Mahoma, según Apocalipsis 13:14. Se prevé que este falso profeta establezca una imagen engañosa de una bestia que extraviará a los habitantes de la tierra. Las personas no solo están engañadas, sino que también se les ordena adorar la imagen en homenaje a la bestia. Esta imagen desconcertante tiene un significado simbólico importante en relación con la fascinante referencia a las heridas de espada, que refuerza su comprensión al conectarse con la espada afilada que salió de la boca de Jesucristo. Esta espada es un símbolo de juicio y la autoridad divina, una fuerza poderosa que desempeña un papel clave en los acontecimientos que se desarrollan a medida que avanzamos. Al profundizar en las revelaciones, descubrimos que Jesús continúa revelando verdades profundas en Apocalipsis 17:8. Él revela que la bestia que existió en el pasado y luego desapareció y que estaba destinada a reaparecer aquí, finalmente encontrará su desaparición. Este enigmático ciclo de existencia y no existencia desconcierta a aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. La bestia del Apocalipsis fue expulsada del cielo y está restringida en esa piedra muy negra. Algunas personas aún no se dan cuenta de lo que hay dentro de la Kaaba. Todavía pensaban que el Mesías estaba allí, así que continuaron orando fervientemente. Jesús nos advierte que huyamos de la gran ciudad. Escucha, estimado, el Dios al que adoras no puede ser como ellos.
Arabia Saudita permite que los cristianos ingresen al país como trabajadores extranjeros para empleos temporales, pero no les permite practicar su fe abiertamente. Por lo general, solo se rinde culto dentro de casas privadas, lo cual puede ser injusto y agotador cuando no puedes celebrar públicamente lo que adoras. La formación de la Kaaba fue originalmente una cuestión de creencia. Los musulmanes creen que Abraham, conocido como Ibrahim en la tradición islámica, y su hijo Ismael construyeron la Kaaba. Mahoma fue expulsado de la Meca a Irí, ahora conocido como Medina. Cuando regresó a Medina, el santuario se convirtió en el punto focal para el culto y la peregrinación musulmana. La Kaaba preislámica albergaba la piedra negra y estatuas de dioses paganos. Según se informa, Mahoma limpió la Kaaba de ídolos tras su regreso victorioso a Meca, devolviendo el santuario al monoteísmo de los musulmanes. En el Nuevo Testamento, Abraham es mencionado prominentemente como un hombre de fe y un hombre obediente a Dios. Sin embargo, para los musulmanes él es un profeta y el antepasado del profeta Mahoma, a través de su hijo Ismael. Los musulmanes sostienen que Ismael fue el hijo elegido y religiosamente importante de Abraham, a pesar de las diferencias en las interpretaciones bíblicas. Según la Biblia, Isaac fue el hijo elegido por Dios, mientras que Ismael, nacido antes de la promesa divina, no lo fue. Agar, la sierva de Sara, es vista de manera diferente en la tradición islámica, siendo considerada la segunda esposa de Abraham. Sin embargo, estas discrepancias en las creencias no deben desviar la atención del mensaje esencial de unidad y respeto mutuo. La Biblia también advierte sobre el anticristo, también llamado el hombre de pecado, quien con la ayuda de Satanás realizará milagros para engañar a la gente antes del regreso de Cristo. Este evento está descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dios está revelando algo importante. Nos insta a tener cuidado al orar humildemente en algún lugar, ya que tal vez la entidad a la que nos dirigimos no sea Dios, sino un falso profeta o un Dios falso. El anticristo es un individuo que aparecerá durante la era de la injusticia que precede al fin del mundo, causando corrupción y opresión que se extenderá sobre la tierra por un periodo de 40 días o 40 años. Su apariencia es una de las principales señales del día del juicio. Engañará a muchas personas con falsos milagros y enseñanzas. Primero afirmará ser Jesús y luego se declarará Dios. Viajará por el mundo pidiendo a la gente que lo siga y los tentará con riquezas y promesas de poner fin a su sufrimiento. Dios le dará al anticristo la capacidad de realizar milagros como prueba para los humanos, tales como resucitar a los muertos, cortar a la gente en 2 mitades, caminar entre ellas y ordenar que esas partes se unan para volver a la vida. También tendrá la capacidad de sacar a relucir las riquezas de la tierra, ofreciendo suficiente comida y sustento para tentar a la gente a seguirlo. Una señal clara de que no es Dios es que, a pesar de todos estos milagros que le serán dados, no podrá corregir sus propias deformidades corporales. El anticristo enviará su ejército a luchar contra cualquiera que no crea en él. Los dioses falsos son personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que tienen sus propias agendas. Jesús advirtió a los discípulos que estuvieran atentos a estas personas. No solo alertó sobre los peligros de los dioses falsos, sino que también les dio instrucciones sobre cómo reconocer a estos charlatanes y por qué son tan peligrosos. Los dioses falsos son peligrosos, desvían a las personas, pero cuando Jesús interactuó con aquellos que buscaban extraviados, fue compasivo, respondiendo con paciencia y gentileza. Sin embargo, con los hipócritas religiosos y falsos maestros, respondió con furia justa y convicción audaz. Dios nos da la señal del anticristo porque quiere que estemos siempre alerta. Concentrémonos en Dios y permitamos que su luz ilumine nuestro camino. Actualmente, algo impide que el anticristo alcance el poder, y ese poder superior que lo restringe eventualmente será removido de la tierra. El anticristo se apoderará del mundo, pero Dios lo derrotará y juzgará a aquellos que no creyeron en Jesús. Jesús promete un gran día cuando el Hijo del Hombre regrese y todos lo verán. La cizaña será cosechada primero y quemada,
indicando un juicio o castigo para aquellos que se oponen al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Sigue creyendo en lo que Dios ha dispuesto. Él preparará todo para ti antes de su regreso. Mantente alerta, reconoce las señales que Dios envía y oremos diligentemente para estar preparados para darle la bienvenida nuevamente. El surgimiento de los dioses falsos ha sido un problema a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Yahweh dependía de escuchar y responder a la voz de Dios a través de profetas y líderes legítimos. Sin embargo, surgieron dioses falsos que vendían sus servicios, hablaban en nombre de Dios, pero solo buscaban llenarse los bolsillos, guiando al pueblo en direcciones contrarias a la voluntad divina. Estos dioses falsos causaron desvíos en Israel, y Dios dedicó una gran cantidad de escrituras a denunciar estos peligros. Algunos de los pecados de los dioses falsos incluyen el lavado de cerebro, donde encubrían la verdad con algo más reconfortante y alentador. El engaño, donde mintieron a la nación de Israel, y la amenaza, donde se alineaban contra los profetas de Dios que hablaban la verdad. Los dioses falsos todavía pueden acechar en nuestra imaginación. Los dioses falsos todavía acechan nuestra imaginación, no solo en el mundo exterior, sino dentro de nuestros propios pensamientos. Estemos alerta, escuchemos la voz de Dios y sigamos su verdad. Dios no es una deidad vengativa y de mal genio que simplemente está deseosa de vomitar sus juicios sobre nosotros, en su deseo de salvaguardar su santidad. Ser conscientes de su justo juicio contra las malas acciones humanas no debe hacer que descuidemos su deseo innato de mostrar misericordia. La Biblia es clara, al igual que Jesús, en que el rechazo de Dios tiene sus consecuencias, pero el énfasis está en su deseo de mostrar misericordia. No quiere que ninguna perece. Su mentalidad hacia su creación está empapada de amor, no de odio, gracia, no de rencor. Así que cuando hablamos de Dios, pensamos en Dios o hablamos con Dios, asegurémonos de entenderlo correctamente. En la venida de la paz mundial y el regreso de Jesús, todas las dificultades con respecto al tiempo del fin y la segunda venida están en las manos de Dios. Jesús mismo dijo que nadie, excepto Dios Padre, sabía el día ni la hora. Mateo 24:36. Cuando describió el fin de los tiempos, incluyó detalles que muchos eruditos identifican como el rapto, donde 2 hombres estarán en el campo y uno será llevado y el otro dejado. Mateo 24:40. Si el rapto precede a la segunda venida y solo Dios Padre sabe cuándo sucederá, podemos asumir que Jesús no está al tanto de cuándo ocurrirá el rapto o la segunda venida. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el regreso de Cristo? Podemos hacerlo acercándonos al Señor. Pasar tiempo de calidad con Dios en oración y tener comunión con el Señor es una de las mejores maneras de prepararnos. La oración nos llevará a una relación cercana con nuestro Creador, y el deseo del Creador es que permanezcamos cerca de Él. Si permanecemos cerca del Señor, su segunda venida no nos tomará desprevenidos. Además, al leer las Escrituras, nos acercamos más al Señor debido al poder que reside en ellas. También recibimos instrucciones sobre cómo vivir correctamente y prepararnos para su segunda venida. Vivir en santidad es otra forma de prepararnos para la segunda venida. La santidad debe convertirse en un estilo de vida que se refleje en nuestras acciones diarias. Además, mantener nuestro enfoque en el Señor es crucial. El diablo intentará distraernos para que perdamos el enfoque, pero si nos mantenemos enfocados en el Señor, estaremos preparados para la venida del Salvador resucitado. Amarnos y perdonarnos unos a otros también es esencial. El amor cubre una multitud de pecados, y Dios Padre no nos perdonará si no perdonamos a los demás. Este amor de Cristo es el ingrediente que nos mantiene unidos, y sin Él nos volveremos fríos, pendencieros e implacables a medida que nos acercamos al fin de la era. Debemos vivir en santa disposición, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Gracias por mirar, y te invito a ver cualquiera de los 2 videos que está en pantalla. Bendiciones.